relacionado, es continuación, ¿ya? Es continuación de la clase esta de ácido base, ¿ya? Entonces, miren ustedes aquí, ¿no? Vamos a ver la valoración de ácidos débiles y polipróticos y sus aplicaciones, ¿ya? Miren, acá está el contenido. Integración de ácidos y bases muy débiles, ¿no? Que ya no son pues el acético y el amoníaco, sino son más débiles aún, ¿no? El pH en el punto de equivalencia, en constantes de hidrólisis, que esto es muy importante. Las reacciones hidrolíticas son sumamente importantes, ¿eh? Tienen mucha aplicación. Miren, por ejemplo, la hidrólisis que ocurre entre las sales férricas y las sales de aluminio tiene un uso recontra extendido, ustedes no se imaginan. En todo el mundo se emplean en las plantas de tratamiento de aguas. La reacción hidrolítica de estos compuestos, que son sales digamos, de hierro 3 y de aluminio 3, ¿no? El agua prácticamente, el agua potable se obtiene provocando esta hidrólisis, ¿ya? Y miren, es tan importante esto, que son reacciones fortísimas. Inclusive para poder preparar una solución diluida de una sal, por ejemplo, de hierro, ¿no? O una sal de aluminio, sobre todo la de hierro, es necesario ponerle una fuerte acidez para prevenir la hidrólisis, ¿ya? Si no, prácticamente se descompone, precipita. Se genera digamos, un precipitado de hidróxido férrico en lugar de la sal. Y justamente eso ocurre en las soluciones más diluidas. Cuando la solución es concentrada no sucede, pero generalmente en soluciones pues, del orden en que nosotros trabajamos en química, son diluidas. Y es necesario agregarles un exceso grande de ácido, ¿ya? Entonces, por ejemplo, les explico que Sedapal y todas las empresas de tratamiento de aguas emplean sales férricas o sales de aluminio. La más económica son las sales de aluminio, ¿ya? Y lo más caro son las sales de hierro, y también son, digamos, un poco difíciles de manejar porque son muy corrosivas. Y su hidrólisis es muy, muy fuerte, muy fuerte. Y una planta, por ejemplo, que tiene, digamos, el problema de que el agua tiene arsénico, ¿no? De preferencia usan sales de hierro, porque el hierro tiene una fuerte, digamos, una hidrólisis tan fuerte y atrae, digamos, hacia sí, ¿no? Como si fuera un imán, atrae prácticamente al arsénico y a muchas impurezas más. Entonces limpia el agua, ¿ya? Se llama el proceso de coagulación-floculación. Primero se descompone la sal, se produce la hidrólisis. Esa parte de ahí, en la cual se descompone la sal, y primero, digamos que se disuelve la sal, ¿no? Y los iones, se ioniza, y esos iones interactúan con la turbiedad y con la alcalinidad y todas las sustancias que están en el agua, ¿no? El agua que viene sucia, ¿no? Y inmediatamente se produce la hidrólisis. Se da la formación de hidróxido de hierro o hidróxido de aluminio, ¿no? Y estos hidróxidos nacientes, que se han formado en una forma rápida, muy diluidos, son súper amorfos, súper amorfos e inestables. Entonces, comienzan a absorber todo lo que encuentran en el camino. Entonces, la primera etapa es una etapa rápida y luego viene la etapa de floculación, que se le llama, que es como especie de, así como si ustedes tuvieran pirañas o Pac-Mans en el agua, se convierten en los hidróxidos de aluminio o de hierro, ¿ya? Y comienzan a recorrer el agua, ¿no? Así como la misma película de Tiburón, imagínense ustedes, recorriendo el agua y comiéndose todos los pescaditos así, entonces se van comiendo todas las partículas, se van absorbiendo todas las partículas. Y entonces van absorbiéndolas y van creciendo de tamaño. Entonces eso se llama floculación, cuando el floc o el coágulo inicial va creciendo y va copiando las impurezas. Entonces, eso pasa a una siguiente etapa en la cual ya como ha ganado mucho peso, ¿no? Extrayéndole masa extraña, digamos, hasta virus y bacterias inclusive, por si acaso, ¿no? No solamente es, digamos, metales disueltos o sólidos suspendidos, no, también extrae virus, bacterias.
parásitos, ¿no? Entonces estos se van removiendo del agua y se deja en otra zona en la cual se decanta, se deja sedimentar y esos lodos que se han formado contienen la mayor parte de impurezas del agua, ¿no? Después ya se filtra y se le aplica un desinfectante, ¿no? ¿Ya? Entonces, miren ustedes la importancia que tiene la hidrólisis. Pero también en analítica igual, ¿no? También ocurre esto mismo. Entonces vamos a ver la constante de hidrólisis, la titulación de ácidos polipróticos también y sus sales, ¿no? Por ejemplo, el ácido carbónico es un ácido que genera sales, ¿no? Divalentes, ¿no? En la mezcla de dos ácidos, por ejemplo, ¿no? Si se puede titular, ¿no? Casos de titulación ácido-base y errores en la titulación ácido-base. Entonces, vamos a empezar con la titulación de ácidos y bases muy débiles, ¿no? ¿Ya? Entonces, no siempre se puede titular un ácido y una base muy débil, ¿no? Hay unos ciertos límites. Entonces, ¿cómo podemos saber si es posible titular un ácido, digamos, muy débil o una base muy débil? Entonces, la pendiente de la curva de titulación, ¿no? En la zona cercana al punto de equivalencia es prácticamente el factor más importante para juzgar qué tan factible es en la práctica una determinada titulación. Y es la base para seleccionar un indicador adecuado, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando es muy débil, generalmente se recurre más a análisis instrumentales, ¿no? ¿Ya? Porque difícilmente se puede encontrar un indicador, pero vamos a ver. Entonces, lo que nosotros queremos es que haya un cambio, que haya un salto, ¿no? El grado de definición va a ser proporcional a la magnitud del cambio de color que se produce al añadir una pequeña cantidad de titulante en los alrededores del punto de equivalencia, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, como grado de definición la fenolftaleína es mucho más, digamos, concluyente, ¿no? Que la naranjada de metilo. Y lo bueno es que porque tiene un solo color, en realidad, ¿no? Un solo digamos, no tiene un color en la forma ácida y un color en la forma básica. En cambio, el otro sí. Entonces se van combinando los tonos. Y ahí es donde tenemos una diferencia y una dificultad para definir, ¿no? Entonces, si el ácido base es muy débil, con una Ka o Kb del orden de 10 a la menos 9 o menor, titulación frente a una base fuerte, ¿no? Prácticamente no es factible en la práctica, ¿ya? Miren, 10 a la menos 9 o menos, o sea, 10 a la menos 10, por ejemplo, ni pensar, ¿no? ¿Ya? No es factible en la práctica. O sea, es muy difícil que encontremos punto final, ¿no? La base conjugada del ácido es demasiado fuerte, ¿no? Entonces, esa base conjugada va a tener una hidrólisis, que es justamente lo que vamos a ver ahora, demasiado alta, demasiado fuerte, o sea, va a atacar al agua, ¿no? Eso es lo que estamos diciendo ahorita, que va a atacar el agua, va a descomponer el agua prácticamente, ¿no? Tiene una basicidad muy alta. Entonces acá tenemos, por ejemplo, un ácido con un Ka de 1 por 10 a la menos 10. Imagínense este ácido. Es sumamente débil, ¿no? O sea, este ácido no se disocia casi para nada, ¿no? Entonces, su base conjugada tiene una hidrólisis prácticamente del orden de 10 a la menos 4, que es muy, muy fuerte, ¿no? Una constante de hidrólisis, que es más fuerte que el amoníaco. Miren, más fuerte que el amoníaco y que las constantes de hidrólisis del cianuro inclusive, ¿no? Imagínense. Entonces, si la base conjugada, ¿no? Está presente, o sea, el anión A menos, por ejemplo, que llamábamos cuando estábamos viendo el acético, ¿no? A menos, ¿no? Está presente en solución de una sal de un metal alcalino, por ejemplo, acetato de sodio, por decir, ¿no? Del ácido, esta solución puede titularse como ácido fuerte, ¿ya? En cambio, esto sí es un caso distinto. Si tenemos, por ejemplo, vamos a decir que tengamos, a ver, mm, por ejemplo, ya, el ácido carbónico, ¿no? El ácido carbónico está con un metal alcalino, ha formado carbonato de sodio, ¿no? Y este carbonato de sodio, ustedes han visto que prácticamente es el patrón primario para titular al ácido clorhídrico u otro ácido fuerte, ¿no? Entonces, ahí reacciona prácticamente, hay una reacción de desplazamiento o de sustitución digamos, la sal de ácido débil, ¿no? Va a ser prácticamente
reemplazada, ¿no? El ácido débil va a ser reemplazado por el ácido fuerte, ¿no? ¿Ya? Entonces va a haber una reacción de sustitución. Ya no es que una base contra un ácido o un ácido contra una base, sino es una sal. Miren, ¿ah? Esta es una sal de un catión alcalino, ¿no? Del ácido débil, ¿ya? ¿no? Que es la base conjugada de un ácido débil, ¿no? Se va a formar, por ejemplo, el carbonato de sodio, puede ser acetato de sodio, ¿no? ¿Ya? Esta solución puede titularse con un ácido fuerte, ¿no? Y se conoce como titulación por sustitución, ya que el anión del ácido débil reacciona con el ion hidronio del ácido fuerte para formar ácido no disociado y es sustituido por el anión del ácido fuerte. En este caso, por ejemplo, se forma ácido carbónico, pero el ácido carbónico no se ha podido aislar, es realmente CO2 en agua, ¿no? Pero sin embargo forma carbonatos, ¿no? ¿Ya? Carbonato, y en este caso carbonato de sodio, lo titulamos con ácido clorhídrico. Entonces, aquí, ¿qué ocurre? Que el cloruro va a desplazar al carbonato y va a formar cloruro de sodio, y este se va a ir como gas carbónico, ¿no? Entonces, acá tenemos la hidrólisis de las sales. La solución de la sal de una base débil, muy débil, ¿no? Una base muy débil, contiene un ácido conjugado de considerable fuerza y puede titularse con una base fuerte, lo que estamos viendo a la inversa de lo anterior, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Miren ustedes, acá repetimos esta parte. La solución de la sal de una base muy débil contiene un ácido conjugado de considerable fuerza y puede titularse con una base fuerte. Miren, ¿ah? Dice, algunos cationes de metales pesados son ácidos de Bronsted, por eso sus óxidos o hidróxidos son ligeramente solubles. Bajo condiciones adecuadas, esos cationes pueden ser titulados con hidróxido de sodio, ¿no? Como en este caso, ¿no? Pero, por ejemplo, miren acá ustedes, titular aluminio con este hidróxido no es tan fácil, es bien difícil, se tiene que hacer en un medio adecuado. Nosotros hacíamos esa titulación todos los días, aluminio más hidróxido o sea, el sulfato de aluminio, le titulábamos digamos, con hidróxido de sodio, pero en un medio especial, donde había fluoruro, ¿no? Fluoruro de potasio, justamente para evitar que esto, digamos, que la hidrólisis sea imparable. Pero bueno, no se lo quiero explicar porque les complico la vida. Vamos a ver, continuando esta parte, ¿no? Si se titula estos óxidos con una base fuerte, se da el punto final antes del punto de equivalencia, porque va a precipitar los hidróxidos por hidrólisis, ¿no? O sea, es lo que yo les decía, ¿no? La hidrólisis de estos, ¿no? Se va a dar antes. O sea, esto pueden iniciarlo, pero inmediatamente esto va a hidrolizarse por sí mismo, ¿no? Va a reaccionar con el agua. Va a reaccionar con el agua y se va a hidrolizar completamente. O sea, por eso que dice se da antes, ¿ya? Entonces, repetimos, ¿no? Si se titulan estos óxidos con base fuerte, se da el punto final antes del punto de equivalencia, porque va a precipitar, ¿no? El hidróxido por hidrólisis, ¿no? Ahora, para titularlos, se va a agregar un exceso de base, ¿no? Se tiene que agregar, y se tiene que titular por retorno, el exceso de la base con un ácido fuerte. O sea, que lo que se tiene que hacer es prácticamente inhibir la hidrólisis con un exceso de base, ¿no? Un exceso fuerte de base. Y una vez que se ha hecho esto, ya se titula por retorno el exceso de la base con un ácido fuerte, ¿no? Entonces, estos son casos especiales, ¿no? Por ejemplo, acá el bórax, ¿no? El bórax es una sal que está semi-neutralizada, ¿ya? En la solución, cuando se disocia, cuando se disuelve, vamos a tener esto, ¿no? ¿Ya? 2 de ácido bórico, un borato, ¿no? Un carbonato, el sodio y esto. Estas especies van a estar, digamos, va a ser producto de la disociación de este bórax, ¿no? ¿Ya? Esto tiene 10 moles de agua, ¿no? Acuérdense ustedes, ¿no? El punto final es muy agudo, ¿ya? Cuando se titula, ¿no? Con ácido, y por eso se usa como estándar primario para valorar ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, etcétera, sobre todo cuando son diluidos, ¿no?
Recuerden ustedes en la guía de prácticas, este bórax, ¿no? Con 10 moles de agua, tiene un peso equivalente bien alto, la mitad de esto, ¿no? Y con las moles de agua, que es un patrón primario muy bueno, muy, digamos, casi ideal, se podría decir, ¿no? Tiene peso alto, entonces que nos permite tener un menor error de pesada y permite también valorar ácidos muy diluidos, ¿no? Por ejemplo, el ácido sulfúrico 0.02 que utilizamos para hacer la alcalinidad, ¿no? ¿Ve? Entonces, cada indicador, ¿no? Y si esto usáramos para un ácido más concentrado, también sería ideal, ¿no? No, menos error, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir, no? Cuando una sal de ácido débil o base débil se disuelve en el agua, ¿no? Va a haber un equilibrio entre los iones de la sal, de este ácido y de la base débil o la base débil, y el agua, ¿no? Que se conoce como hidrólisis o protólisis, ¿ya? Esto prácticamente es igual al que ocurre en el punto de equivalencia cuando uno titula un ácido débil o una base débil con un electrodo fuerte, ¿no? O sea, las sales, o sea, aquí no es titulación, por si acaso, ¿no? Simplemente tenemos acá, disolvemos en el agua, por ejemplo, el cloruro de amonio, ¿no? Por decir, ¿no? El cloruro de amonio, por ejemplo, o el acetato de sodio, disolvemos en el agua, ¿no? Y el pH cuando nosotros disolvemos esto, no es pH 7, es el mismo pH que tenemos en una curva de titulación cuando neutralizamos, por ejemplo, el ácido acético con el hidróxido de sodio o el amoníaco con con ácido clorhídrico, ¿no? Aquí en este caso, por ejemplo, pH 5.25 más o menos dijimos, ¿no? Y acá es un pH más alto de 7, ¿no? Entonces, esa reacción de la disolución de los iones y su reacción con el agua, ¿no? Prácticamente la reacción del ácido o base débil con el agua es conocido como hidrólisis o protólisis, ¿ya? Entonces, el pH, por ejemplo, en el punto de equivalencia de esta titulación de ácido acético con hidróxido de sodio, ¿no? Y en el caso de cloruro de amonio, por ejemplo, ¿no? Eh, nosotros tenemos un equilibrio que va a haber, que se va a alcanzar, digamos, en un momento dado, ¿ya? Que va a ser igual, en este caso para ácido acético, se va a disociar, ¿no? Al disolverse esto, ¿qué va a ocurrir? El ion acetato es muy activo, ¿no? Entonces este ion acetato va a reaccionar con el agua y va a tratar de restituir al ácido acético, ¿no? Cuando un ácido es débil es porque tiene una gran afinidad, una gran atracción por su ion hidróneo, ¿no? Entonces está tratando de restituirse y al hacerlo prácticamente ataca al agua, ¿no? Y la disocia, ¿no? Disocia, se rompe el agua, ¿no? Es hidrólisis, ¿no? Y el OH se libera. Entonces, esta es una hidrólisis alcalina, ¿ya? Hidrólisis alcalina. El pH de esto va a ser mayor que 7. Igual acá, en este caso el de la base del cloruro de amonio, por ejemplo, ¿no? Es una base débil, ¿no? Que también va a tratar de recuperar el OH, ¿no? En este caso se forma amoníaco, ¿no? O NH4OH, que puede ser también es semejante, ¿no? NH4OH, y el agua se fractura, por decirlo de una forma, y se libera iones hidrógeno, ¿no? Entonces, acá tenemos que va a haber constantes de hidrólisis también. O sea, las constantes de disociación de los ácidos y las bases no son las únicas constantes que hay. También existen las constantes de hidrólisis, ¿no? Que en este caso van a ser, por ejemplo, la constante de hidrólisis del ion acetato va a ser igual al producto de la concentración de estos productos que están acá, ¿no? Por decirlo de una forma, a concentración del ácido acético que se ha formado por la hidrólisis, ¿no? Y por la concentración del OH, que también se ha formado por la hidrólisis, ¿no? Y que van a ser iguales, ¿no? Entre sí, si no hay ninguna otra especie que influya. Esto entre en la concentración del ion acetato, porque la concentración del agua forma parte de la constante de hidrólisis, ¿no es cierto? Igual que en KB y en Ka, o en KB doble, ¿no? Entonces, acá también, la concentración en el caso del amoníaco, ¿no? De la hidrólisis del amoníaco, va a ser igual a la concentración del amoníaco por la concentración del ion hidróneo,
entre la concentración del amonio, ¿no? El ion hidrógeno liberado, ¿no? ¿Ya? Entonces, estos dos serían semejantes, ¿no? ¿Ya? Entonces, si nosotros hacemos un artificio, ¿ya? Para poder simplificar estos cálculos, hacemos un artificio. ¿Qué hacemos? En el caso de esta constante de hidrólisis de ácido acético, ¿no? Lo que vamos a hacer es multiplicar por la concentración de ion hidrógeno a ambos miembros, ¿ya? Entonces, en el numerador y en el denominador. Entonces, aquí vamos a multiplicar, tenemos la KH, ¿no? Del ácido acético, le vamos a multiplicar por la concentración de ion hidrógeno acá y también otra concentración de ion hidrógeno acá, que equivale a prácticamente no haber hecho casi nada, ¿no? Pero, sin embargo, no parece, si hemos hecho algo. Miren, resulta que el producto de estos dos es KB doble, ¿no es cierto? ¿Ya? KB doble. Y ahora, el producto de estos dos veamos al revés, ¿no? Esto de acá, entre estos dos productos, el producto de estos dos, resulta ser la inversa de la constante de acidez de ese ácido débil. Entonces, resulta que la constante de hidrólisis, en este caso, cuando hemos hecho este artificio, se va a convertir en KB doble entre Ka. Entonces, lo cual ya facilita el cálculo de la constante de hidrólisis. Miren, KB doble entre K y el caso de la otra parte, ¿no? Entonces, resulta pues esta constante de KB doble va a ser igual, despejando, ¿no? A la constante de hidrólisis por Ka, ¿no? Y, ¿no? La constante de hidrólisis es igual, como hemos visto por la diapositiva anterior, que tenemos esta relación, ¿no? KB doble entre Ka. Ahora, en el caso de la hidrólisis del cloruro de amonio, vamos a utilizar OH, ¿no? Entonces vamos a multiplicar acá la constante de hidrólisis que tenemos acá, es la concentración del amoníaco por la concentración de ion hidrógeno, que se ha liberado, entre la concentración del amonio. Entonces, ahora vamos a aplicarle aquí OH al numerador y OH al denominador. Entonces vamos a tener acá nuevamente KB doble, ¿no? Este producto iónico del agua, ¿no? KB doble, y vamos a tener la inversa de KB, ¿no? ¿Ya? Aquí está la concentración de amoníaco entre, ¿no? Esto de acá, que es la inversa de KB. Entonces, KB resulta por acá, un denominador, ¿ya? Y tenemos que la constante de hidrólisis es igual a KH, ¿no? KB doble, perdón, entre KB, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto resulta interesante y facilita los cálculos, ¿no? Entonces, acá hacemos este ejemplo, miren, calcular el pH de una solución de cianuro de sodio, 0.05 formal o normal, ¿no? En este caso, o molar, en este caso serían todos parecidos, si Ka es 6 por 10 a la menos 10. Miren ustedes, este cianuro tiene una constante de ácido bastante débil, ¿no? Es un ácido muy débil. Entonces, esta constante Ka es la del ácido, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver cuál es el pH, que va a depender de la reacción de hidrólisis, ¿no es cierto? Entonces, este cianuro de sodio se va a disociar en el agua, ¿ya? Totalmente, porque es un electrolito, ¿no? Y el cianuro va a estar muy inquieto y va a estar prácticamente relacionándose con el agua, ¿no? Va a provocar una hidrólisis, porque es sumamente fuerte digamos, como ion, ¿no? Muy fuerte, ¿ya? Entonces va a tomar el ion hidrógeno de acá y se va a formar el ácido cianhídrico. Y a su vez se va a liberar los iones OH, ¿no? Porque esto proviene del agua. Entonces, esta ecuación de hidrólisis es sumamente importante. Entonces, este ácido cianhídrico, perdón, esta constante este equilibrio, ¿no? Tiene su constante de hidrólisis, que va a ser igual a KB doble entre Ka, ¿no es cierto? Como hemos visto anteriormente en las diapositivas pasadas. Entonces sería 10 a la menos 14 entre 6 por 10 a la menos 10, que es la constante de ionización. Entonces tenemos igual que la constante de ionización es igual a 1,67 por 10 a la menos 5, efectuando esto, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver cómo esto de aquí, cómo llegamos al pH, ¿no? Entonces, de la ecuación de hidrólisis tenemos acá, de esta ecuación, que la concentración de ácido cianhídrico va a ser igual a la concentración de OH, ¿no es cierto? Estos van a ser iguales, ¿ya? Entonces vamos a reemplazar a este por OH. Entonces tendríamos estos dos, ¿no? Sería concentración de OH al cuadrado,
¿no? En este caso de la expresión de la constante. La concentración de OH al cuadrado sería igual a 1,67 por 10 a la menos 5, ¿cierto? Acá, ya. Sería igual, su constante de hidrólisis, entre 0.05, que es la concentración inicial, ¿no? Del cianuro de sodio. Imagínense ustedes, si esta constante es del orden de 10 a la menos 10, restarle OH sería un poco exagerado, ¿no? No podríamos, no le haría ni cosquillas, como dicen algunas personas, ¿no? Entonces, si lo consideramos igual, consideramos la concentración analítica, ¿ya? Entonces, desarrollando todo esto, ¿no? Sale una ecuación, sale la raíz cuadrada de todo este producto de acá, 1,67 por 10 a la menos 5 por 0.05 o 5 por 10 a la menos 2, ¿no? Y tenemos que la concentración de OH va a resultar 9,14 por 10 a la menos 5, ¿ya? Y tomando el pOH, ¿no? Vamos a tener que es menos logaritmo de 9,14 por 10 a la menos 5, que sería 5 menos el logaritmo de 9,14, ¿no? Que está acá. Entonces está 4,04. Entonces, vamos a tener que el pH va a ser igual a 14 menos 4,04 es igual a 9,96. Imagínense ustedes el pH que tiene esta solución, ¿no? ¿Ya? Es fuertemente alcalina. Y en realidad debe ser fuertemente alcalina, pues, porque si no, imagínense ustedes qué peligroso sería este ácido libre, ¿no? ¿Ya? Entonces, chicos, ya creo que nos vamos quedando por acá, ¿ya? Entonces, voy a anotar, porque la verdad que me había olvidado de apuntar, diapositiva 12, ¿no? Diapositiva 12, de clase 9. 9, sí, 9. Ya, discúlpenme que la vez pasada no apunté, y con tantas cosas que ando en la cabeza no terminé. Entonces, nos vamos a quedar en esta, justamente porque es un tema ya un poquito distinto, ¿ya? Entonces, lo cerramos. Sí, guardamos. También disculpen las interrupciones que han habido hoy día, pero justo una persona que me llama para dejarme un pedido y todas esas cosas y encima los camiones, ¿no? Entonces vamos a dejar de grabar. Vamos a dejar de grabar. ¿Dónde están los controles? No se ven acá los controles. Aquí está. Detener la grabación.